Es hora de abrir ya nuestras letras desde el confinamiento con las historiadoras, escritoras y profesoras María y Laura Lara, que cada semana nos dan muchos datos acerca de diferentes aspectos de la historia y además teniendo como base referencial esas pandemias que nos hacen recordar que no estamos viviendo algo extraordinario durante estos días, sino que la historia está llena de situaciones similares y además que se vivieron en momentos más precarios en cuestión científica y social. Hoy empezamos con Laura Lara, muy buenos días. Buenos días, César. ¿Qué tal la semana? Bien, ¿no? Bien, contentas María y yo, teletrabajando desde casa y siempre pues pensando en nuestras letras desde el confinamiento para Onda Cero. Pues no puede ser hoy más adecuado a lo que estábamos comentando nuestro capítulo, porque vamos a hablar acerca de grandes epidemias en la historia y conviene hacer un repaso acerca de ellas, pero teniendo en cuenta lo que pudiéramos conocer históricamente, los datos que tenemos sobre sus orígenes, ¿no? Como se suele decir, los datos desde que hay apuntes históricos. Desde la noche de los tiempos, la humanidad ha tenido tres grandes enemigos: el hambre, la guerra y la peste, que a día de hoy tendríamos que denominar pandemia para incluir así todas las epidemias por distintas causas que han existido a lo largo de la historia. Desde 2015, la Organización Mundial de la Salud, creada en 1948, ha prohibido que se le ponga el nombre de una persona, de un animal, de un país a cualquier enfermedad para evitar así estigmatizar y que no suceda lo que pasó hace 102 años con la mal llamada gripe española, que simplemente era una gripe tipo H1N1 y que no tenía nada en su ADN que lo vinculara con la genética de España, porque ningún virus tiene nacionalidad. Y que recibió ese nombre, ya lo dijimos en su día, porque fue quizá España el país en el que en ese momento estaba libre de conflictos bélicos y donde de alguna forma se mostró más lo que pasaba, ¿no? En efecto, precisamente por hacer bien los deberes, por tener transparencia informativa y ser el periodismo español de 1918 el abanderado de lo que sucedía en la transmisión de esas noticias, se nos cargó ese San Benito. Sí. Bueno, vamos a hablar acerca, por ejemplo, de lo que sería la primera pandemia de la que se tiene noticia, Laura. Pues podemos situarla en el 430 a.C. Es la peste de la guerra del Peloponeso, también conocida como peste de Atenas, y se calcula que murió en ella un tercio de la población de la antigua Grecia. Procedía de Etiopía y pudo tratarse de fiebres tifoideas. Nuestro abuelo Ángel creaba cuentos y a María y a mí nos los relataba en la infancia, y siempre en esos cuentos aparecían fábulas, animales y también en muchas ocasiones enfermedades que a él, sus familiares mayores, le habían ido transmitiendo por tradición oral en relatos que venían de mucho más atrás. Y recuerdo con emoción que las fiebres tifoideas, el tifus, las fiebres maltas aparecían también en esos cuentos de Ángel Martínez Álamo. Lo que no entendemos, Laura, a fecha de hoy, es que en aquel tiempo, no habiendo vacunas, antibióticos ni antídotos, no se prácticamente extinguiera la población, ¿eh? Pues sí, era un ejercicio de supervivencia humana y de intento de superar la pandemia con los glóbulos blancos que cada uno pudiera tener y generar el sistema inmunológico. No obstante, no sería la epidemia más normal de la más mortal, de la historia. ¿Cuál se considera como la más letal, la más mortífera? Pues la más mortífera, la más asustante es la peste negra o bubónica, la más famosa de todas las epidemias mundiales en la historia, que generó numerosas reacciones también desde el punto de vista cultural, con las danzas de la muerte, como ese canto literario siempre viendo a la muerte cara a cara, y apareció en 1330 en Asia Central, llegó a Europa en 1347, en 1348 pues es su fecha, ya esa
fecha que estudiamos en los libros de texto, causó la muerte de entre 25 y 48 millones de personas en Europa, y eso pues significa que más o menos la mitad de la población del momento pereció. Aún así, la gripe de 1918 causó más muertes, ya en la contemporaneidad entre 50 y 100 millones de todo el planeta de personas. Entonces, volviendo a esa peste negra, ¿qué remedios había para paliar algo, me imagino, que resultaba difícil, por no decir imposible? A la población se la confinaba en las casas cuando veían que las bubas ya se descontrolaban, las úlceras que salían por el cuerpo, se los trataba como, tristemente, hay una palabra que define al apestado. Así se los trataba, se huía de ellos, trataban incluso los familiares en muchos momentos de abandonarlos, porque Albert Camus llegaría a decir que igual que la guerra puede sacar lo mejor de las personas, nadie queremos que haya una guerra, pero en situaciones de guerra se ha fomentado la solidaridad, el altruismo, el dar la vida por otro. Sin embargo, cuando se han desencadenado las pandemias históricas, en muchos momentos los familiares han abandonado a sus seres queridos enfermos. Es algo muy triste, pero Albert Camus ya lo diagnosticaba y decía que tristemente las enfermedades a veces acaban lo peor de las personas, no ya del enfermo, sino de los acompañantes. Bueno, hemos visto ahora cómo en esta pandemia poquísimos casos contados, pero los hemos oído, de comunidades de vecinos que han estigmatizado a alguno de los componentes de esa comunidad por ser enfermera, por ejemplo, ¿no? Eso es terrible. Eso es terrible. María y yo hablamos en muchos momentos con nuestra madre, de reflexiones sobre estas cuestiones, y desde la defensa de los derechos humanos, como nuestra madre es maestra también, pues vemos cómo en los entornos escolares, en los entornos de los colegios, cuando ahora tiene nombre el acoso escolar, que se llama bullying, igual que el acoso laboral se llama mobbing, cómo antes de que el coronavirus nos cambiara la vida a todos, había muchas situaciones injustas en distintos entornos, y había personas que se dedicaban a fastidiar a otros por sacar buenas notas, por ser diferentes, por intentar ponerles palos en las ruedas para que ellos hicieran su camino. Bueno, eso es muy triste. Ojalá que el coronavirus haya sacado lo mejor de las personas y cuando volvamos a la vida normal, esos incordiadores se hayan vuelto buenas personas y hayan cambiado a nivel interior. Bueno, no sé si todos confiamos en que eso pueda ser así, pero de cualquier forma, el integrar a la persona que es diferente en un momento en el que la vida era normal es comparable con las reacciones terroríficas que han surgido en determinadas comunidades de vecinos, como bien decía César, cuando les pintaban, les hacían grafitis en los coches a personas que estaban constantemente trabajando porque su actividad no se podía hacer si no era presencial. No sé, las personas que se dedican a hacer la guerra sucia a quienes están ayudando, en el fondo yo creo que tendrán cargo de conciencia. Pues no lo sé si lo tendrán o no, porque desde luego ya para obrar de esa manera se necesitan pocos escrúpulos y se necesita una personalidad muy, muy retorcida, amiga Laura. Ya. Vamos con las epidemias en nuestro país, en España. Nos lo va a contar María, ¿no? Sí, María viene a relataros este tema que además explicamos en nuestro breviario de Historia de España, porque también hace pasar las pandemias, momentos difíciles en América cuando los españoles acabamos de llegar, por las dos partes, por el encuentro mutuo, ese descubrimiento que María y yo defendemos, que fue por parte de dos grupos humanos, que en realidad eran Homo sapiens sapiens, los americanos y los europeos, y que no tenían el sistema inmunológico preparado para defenderse de las enfermedades del otro lado del charco. Pues nos lo cuenta María. Laura, buena semana y nos encontramos el próximo día. Un honor siempre. Nos quedamos ya con María Lara y esa historia de las epidemias en España, en territorio nacional. María, muy buenos días.
Buenos días, César. Bueno, pues vamos a atacar con las epidemias en España. Hemos conocido lo más terrible de esas pandemias a nivel mundial y en la antigüedad, pero ¿qué ocurría en nuestro país? Pues también a lo largo de la historia ha habido epidemias que han sido terribles en España. Claro, toda enfermedad es horrible, pero hay algunas que todavía se ceban con unos niveles de mortalidad más altos. La mayor pandemia de nuestra historia fue la viruela. La viruela causó más de 300 millones de muertes, si sumamos todos los periodos en los que se ha padecido gravemente en el mundo. Y surgió en las poblaciones humanas en torno al año 10.000 a.C., aunque en Europa empezó a manifestarse, sobre todo en época histórica, y fue una enfermedad devastadora en Europa hasta el siglo XVIII. Después empezó a decrecer algo, sobre todo desde la expedición filantrópica de la vacuna, que se puso en marcha en 1803 con un médico alicantino, Balmis, y con una enfermera gallega que se llamaba Isabel Zendal, y de hecho ahora el ejército organizó la operación Balmis cuando fue el traslado de los enfermos al IFEMA y tuvieron que colaborar en toda la campaña de lucha contra el coronavirus, y era el nombre de Balmis tomado de esa real expedición filantrópica de la vacuna que puso en marcha este médico militar de Carlos IV, que había perdido a su hija María Teresa con poca edad a causa de la viruela, y que gracias a España fue posible difundir la vacuna por todo el mundo, y una vacuna que la había inventado Edward Jenner, un británico que sin embargo conoció el proyecto español y lo alabó. Uh-huh. Bueno, pues esa es la pandemia, digamos, cuya vacuna puso fin, que fue la viruela, pero habrá otras sin duda que nos han ido asolando a lo largo de la historia, con especial relieve aquí en nuestra piel de toro. Sí, podemos decir también que, como Federico García Lorca aseveraba que el español que no ha estado en América no conoce lo que es España, pues vamos a hacer una segunda parte de la viruela, que es la viruela en América. Y es que cuando los conquistadores españoles llegaron al Nuevo Mundo, en ese encuentro mutuo, como decía Laura en los minutos previos, pues hay que decir que tanto Hernán Cortés como Pizarro en gran medida conquistan el imperio azteca y el territorio de los incas, más que por las armas, que también por la viruela, porque los organismos de las personas que vivían en América no estaban preparados para el embate de la viruela, igual que había otras enfermedades que eran autóctonas de allí y no eran propias de los europeos, y entonces, bueno, pues se produjo no solo un intercambio de ideas y una lucha armada, sino también de virus y bacterias entre los viajeros. Dejamos para el próximo capítulo esas otras epidemias. Si te parece, nos centramos ahora, María, en personajes históricos que han estado afectados por epidemias. Pues tenemos el caso primero de Pericles, el inventor de la democracia en Atenas. Él fue víctima de la llamada peste de Atenas. También el emperador romano Marco Aurelio, muy dedicado a la filosofía, él fue víctima también de la peste, la llamada peste antonina. Se les ponía el nombre bien de la ciudad o bien también del emperador con el que se hubiera despertado y estuviera en la curva la pandemia. También hay que decir que Cristóbal Colón se cuenta como el primer europeo sifilítico. En el caso de las enfermedades venéreas hay más duda todavía de su origen. Es que los países contendientes en el siglo de oro le echaban unos países a otros la culpa de la sífilis a la nación vecina. Por ejemplo, la sífilis tan pronto era llamada mal francés como mal inglés, porque siempre consideraban que venía de fuera. Lo peor se achacaba al vecino, al que estaba al otro lado de la frontera.
Felipe de Castilla, Felipe I, Laura y yo nos negamos a decir que era Felipe el Hermoso, porque claro, si su mujer era Juana la Loca, después de la mala vida que él le daba y a él se le pone el epíteto del Hermoso, parece totalmente injusto, y más en el siglo XXI que sigamos manteniendo esa categoría. Pues la causa más probable de su muerte es la peste, una enfermedad que había aparecido en Burgos algunos meses antes de la estancia del rey en la ciudad. Y podríamos hablar de otros muchos que padecieron sífilis y otras enfermedades: Beethoven, Van Gogh, Nietzsche, Oscar Wilde o Hitler. Y para terminar, porque concluimos ya nuestro tiempo, María, ¿por qué Italia ha podido ser siempre una especie de pórtico al resto de Europa para la entrada de virus? Lo estamos viendo históricamente y el ejemplo lo tenemos ahora mismo. La geografía influye notablemente. Tenemos que hacer una crítica también de declaraciones políticas cuando se ha dicho que estaban las principales ciudades afectadas en una línea recta. En fin, eso no tiene sentido. Es como hablar del terraplanismo. No tiene o que Portugal está al oeste de España, ¿no? Claro, y Estados Unidos está más al oeste. Sí, todavía. La Tierra es redonda y eso se confirmó hace ya mucho tiempo. Pero sí que es verdad que Italia era un punto estratégico mercantil. Los viajeros de la ruta de la seda, como Marco Polo, tenían como punto de llegada y de partida Italia. Y si comparamos lo que ha pasado con el coronavirus con otras epidemias históricas, como la peste del siglo III procedente de Egipto, la peste antonina de la que hemos hablado del 166 a.C., que causó la muerte de Marco Aurelio, o antes la peste de Siracusa en el siglo IV antes de nuestra era, vemos como aquellas enfermedades que vinieron de Oriente pasaron por Italia antes de llegar a la península ibérica. Pues esperemos que esto no sirva como San Benito para los italianos, igual que a nosotros nos tocó lo de la gripe española. María, Laura, como cada semana ha sido un placer. Muchísimas gracias por esta clase de historia y la próxima semana volvemos. Más letras desde el confinamiento. Así será.